Ok, muy buenos días muchachos. Bueno, comenzamos en nuestra clase de hoy. Vamos a trabajar hoy con el primer filósofo importante dentro de nuestra historia de la psicología antigua. Ok, Eh, como habíamos mencionado, estos filósofos precisamente pertenecen a la etapa precientífica o etapa filosófica de la psicología. Ok, nuestro primer filósofo con el que vamos a empezar es Hipócrates. Hipócrates, vamos a empezar. Hipócrates es llamado el Grande. Él nace en la isla de Kos, esto es en la actual Grecia todavía. Hablamos del año 460 a.C. Y él muere en el año 370 a.C. ¿Ok? Hipócrates fue un médico griego. Según, por ahí había una tradición que consideraba precisamente que Hipócrates descendía de una especie de descendía de la familia, de una estirpe o de la familia de los magos de la isla de Kos. Era precisamente por lo que se le relacionaba de alguna manera con la medicina. Por esta razón, bueno, se va a considerar precisamente que él tiene como el conocimiento y las habilidades necesarias para llegar a desarrollar ciertas teorías que posteriormente van a ser fundamentales tanto para la medicina actual como para la psicología, ¿ok? Seguimos. Ahora bien, el método de Hipócrates se basaba prácticamente en la observación, como ya lo hemos estado viendo con los distintos, más bien como se ha visto, más bien como lo hemos visto, perdón, con el método usado durante toda la etapa precientífica con los filósofos, ¿ok? Él partía prácticamente también del estudio del cuerpo humano. Ojo, esto va a ser fundamental porque a la hora de que cuando él desarrolle su teoría de la personalidad, que es la que nosotros vamos a estar revisando el día de hoy, pues obviamente va a estar fundamentada en elementos fisiológicos, es decir, en el análisis, en el análisis del cuerpo humano y el funcionamiento de este, que es algo así como lo que habíamos visto con respecto a los sistemas que componen al distinto cuerpo humano, ¿vale? Ok, seguimos. Eh, Su teoría dice es que toda enfermedad tiene su causa física y por ende es una causa racional. ¿Qué significa? Que cuando tú te enfermas de una gripe, en la época antigua, supongamos, se llegaba a considerar precisamente que era un dios el que había afectado tu destino y bueno, por ende, te habías enfermado de la gripe. Pero no, Hipócrates lo que va a llegar a considerar especialmente que si tú te enfermas o tienes fiebre, tienes dolor de cabeza, tienes dolor de estómago, algo en particular, esta enfermedad tiene una causa física, es decir, hay algo que está fallando en tu cuerpo. Y entonces, por lo tanto, hay una respuesta racional al por qué estamos enfermos. ¿Ok? Seguimos. Esto lo va a aplicar prácticamente en su teoría de la personalidad. Dice, hace casi ya 2000 años que Hipócrates formuló una teoría de la personalidad basada en los cuatro temperamentos. Ok, Hipócrates va a ser de una manera conocido como el que desarrolla la primera teoría de la personalidad. Como lo hemos venido diciendo, su teoría de la personalidad va a estar fundamentada prácticamente en elementos físicos del cuerpo. Estos cuatro temperamentos a los que él se va a referir son sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Lo que va a decir es que podríamos decir, cuatro tipos de personas. Cada uno de ellos corresponde a uno de estos temperamentos. Basándose en cada uno de esos cuatro temperamentos, cada uno de ellos tendrá determinadas características particulares. ¿Ok? Ahorita, al final de la clase, más bien al final ya cuando revisemos la teoría de Hipócrates, voy a ir pasando poco a poco cada una de las características, cada uno de los temperamentos y por ende cada una de las características para que ustedes vayan tomando nota en sus cuadernos, ¿va? Seguimos. Ok, dice, él sugirió que cada una de las personas podrían clasificarse dentro de alguno de estos. Lo que habíamos mencionado era precisamente que cada una de las personas podía clasificarse dentro de uno de estos temperamentos. Por lo tanto, podríamos decir que habría determinadas personalidades basadas precisamente dentro de esos cuatro temperamentos. Lo que queremos decir es que cada uno de nosotros podría ser clasificado dentro de alguno de esos temperamentos y por ende conocer la personalidad de cada uno de nosotros o de los que se encuentran alrededor de nosotros. ¿Ok? Seguimos. Dice, la teoría sugería que cada uno de estos temperamentos se encontraba dominado por alguno de los elementos: flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre. Lo que va a decir técnicamente Hipócrates es que cada uno de estos temperamentos va a estar de alguna manera dominado por una de estas sustancias.
ya lo habíamos mencionado. Hipócrates va a considerar que la personalidad está fundamentada en elementos fisiológicos, es decir, en elementos que componen nuestro cuerpo. Es como si nosotros estuviéramos compuestos de alguna manera por cada uno de estos elementos, la flema, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, pero en cada uno de nosotros imperará más uno de ellos. Ese que impera más es el que nos llega a clasificar dentro de nuestro propio temperamento, y por ende nos dan nuestras propias cualidades o características, y por ende nos indica precisamente cómo nos vamos a conducir, o más bien nos indica cómo se van a conducir los demás. Si yo, por ejemplo, sé que una persona es sanguíneo, por lo tanto yo sé perfectamente qué características va a tener. Por ejemplo, si es un buen líder, si es alegre, si es un poco... ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra ahorita. Si es un poco introvertido, si es extrovertido, ¿va? Eso lo vamos a ir revisando precisamente ahorita que revisemos los 4 temperamentos propuestos por Hipócrates. Seguimos. Ok. Ahora bien, dice, y que para la corrección de alguno de ellos era necesario modificar elementos físicos del individuo. Ok, lo que habíamos dicho técnicamente era, cada uno de nosotros va a estar compuesto de estos 4 elementos. Y uno de estos elementos va a imperar más en nosotros, que es el que va a llevarnos a comportarnos de determinada manera y a estar clasificados dentro de determinado temperamento. Algunos de ellos no van a ser muy adecuados, ahorita lo iremos viendo precisamente, pero entonces si yo quisiera corregir el temperamento de una persona, bastaría con modificar precisamente la sustancia, es decir, lograr que se equilibrara el contenido de alguna de esas sustancias. Un ejemplo, si una persona estuviera más cargado con bilis amarilla o bilis negra, solo sería cuestión de corregir, pero sería una corrección directamente en el cuerpo humano. Esto no va a ser tan distinto inclusive a la psiquiatría. En la psiquiatría, por ejemplo, todavía se llegan a indicar medicamentos que corrigen cierta producción de ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Un ejemplo, se dice que las personas que son tendentes a la depresión son personas que no llegan que su cerebro no llega a producir lo que es la dopamina o la serotonina, que es la sustancia que ya habíamos dicho que genera, de alguna manera nos hace estar felices, alegres, contentos, satisfechos con lo que hacemos. Los antidepresivos básicamente lo que hacen, precisamente logran que el cerebro vaya produciendo mayor cantidad de serotonina o dopamina para que regule precisamente nuestro estado de ánimo. ¿Correcto? Entonces, es una explicación muy vaga, obviamente, solo una explicación muy sencilla. Pero la idea es que, más que nada, lo que comparemos, más que nada, es la diferencia con respecto a la teoría de Hipócrates y a la teoría actual. Es decir, hay ciertas similitudes dentro de su teoría. ¿Ok? Seguimos entonces. Ahora sí vamos a entrar ya como tal con los distintos temperamentos. Como lo mencioné, vamos a ir revisando. El primero, dijimos, es el sanguíneo. El sanguíneo, dice, es basado en un tipo de sistema nervioso rápido y equilibrado. Se caracteriza por poseer una alta sensibilidad. Ok, ese tipo de elementos van a aparecer en los 4 temperamentos. Dice, basado en un tipo de sistema nervioso rápido y equilibrado. ¿Qué significa? Recordemos que a final de cuentas nuestro órgano, de alguna manera, el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, se encuentra precisamente lleno de terminaciones nerviosas que son las que transmiten las sensaciones, los pulsos, las sensaciones que nosotros tenemos en el mundo cotidiano a través de pulsos eléctricos que viajan por medio del sistema nervioso. Ya lo iremos viendo un poco más adelante cuando ustedes hagan su trabajo o su tarea sobre el sistema nervioso. Ya lo explicaré más adelante, ¿va? Ok. Lo que va a decir Hipócrates es que el sistema nervioso de lo sanguíneo es muy rápido, es decir, capta de manera muy rápida las sensaciones y traslada los pulsos eléctricos recibidos de una manera muy rápida, pero, y esto es lo importante, muy equilibrada, es decir, ordenadito. Seguimos. Dice, tiene un bajo nivel de actividad y fijación de la concentración y una moderada reactividad al medio. Es característico del sistema nervioso una moderada correlación de la actividad a la reactividad. Es decir, esto va a repercutir en una característica muy sencilla. ¿Qué significa? La persona
es como yo capto de manera muy rápida las cosas del mundo real, es decir, las recibo de manera muy rápida, pero no reacciono. Es como si, por ejemplo, tuviéramos una persona que puede recibir un estímulo, por ejemplo, por ejemplo, encender una luz y esta persona a lo mejor si le molesta la luz, no reaccionaría de manera agresiva. Es decir, no habría una reacción inmediata y desequilibrada. ¿Sí? ¿No? Tendríamos una persona que sería flexible, tranquila y demás. Sí la captaría y la recibiría de manera muy rápida, pero no reaccionaría de manera agresiva. Eso es lo importante. Dice, es extrovertido y manifiesta alta flexibilidad a los cambios del ambiente. Un ejemplo, una persona apta en el deporte. Se caracteriza por ser emotivo, superficial, extravagante, sociable, preocupado. Tiende a ser un líder, es muy sociable, es preocupado, ¿correcto? Entonces esas son las características que componen a un sanguíneo. Se trata de una persona cálida, campante, vivaz y que disfruta de la vida siempre que se pueda. Es receptivo por naturaleza, las impresiones externas, lo que habíamos dicho, los estímulos del medio ambiente, encuentran fácil entrada en su interior, en donde provocan una serie de respuestas. Esto va a ser común, es decir, tú te lanzan aire y sientes o tienes una sensación y por ende actúas de determinada manera. Son como una acción-reacción. Tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión. Eso es lo único quizá malo de un sanguíneo. Tiende muchísimo a basarse en los sentimientos. Es lo que nosotros conoceremos como una persona visceral. Es decir, que se basa principalmente en los sentimientos. Si está enojado, puede llegar a actuar de esa manera. Si está alegre, también. Es decir, no reflexiona mucho sobre sus decisiones. Es tan comunicativo que es considerado un súper extrovertido, tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagia a los demás. ¿A qué se refiere? Muy sencillo, es el tipo de personas que es muy alegre la persona y cuando llega a una reunión tiende a contagiar el ambiente y las demás personas se sienten muy a gusto con él, ¿correcto? Seguimos. Nuestro siguiente temperamento a revisar es precisamente el flemático. El flemático dice basado en un tipo de sistema nervioso lento y equilibrado. Ya habíamos explicado que se refería a esto del sistema nervioso. Ahora la diferencia es que es lento, pero también es equilibrado. Dice lo que lo caracteriza por tener una baja sensibilidad, pero una alta actividad y concentración de la atención. Es característico de su sistema nervioso una baja reactividad a los estímulos del medio y una lenta correlación de la actividad a la reactividad. Es introvertido y posee baja flexibilidad a los cambios del ambiente. ¿Qué significa que es introvertido? Es una persona que no socializa mucho con las demás personas, es decir, se mantiene hasta cierto punto en su universo. Son de ese tipo de personas que a lo mejor no tienen muchos amigos o no conviven con las demás personas. Esto va a traer beneficios para las personas, sí, en su momento. Entonces, también no va a ser algo tan malo. Vamos a revisarlo. Es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada, principalmente porque es un sistema nervioso lento pero equilibrado. Por su equilibrio es el más agradable de todos los temperamentos. Trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los demás, ya habíamos dicho, más que nada por la parte de ser introvertido. Suele ser una persona apática, es decir, una persona que es como no le interesan tanto las demás cosas o las cosas de los demás, a excepción, claro, esté de que las cosas de las que estemos hablando sean cosas que también a él o a ella le gusten, ¿correcto? Esa es la razón por la que de repente este tipo de personas pueden llegar a tener pocos amigos, pero son amigos con los que comparten alguna característica o gusto en común. Dice, no busca ser un líder, sin embargo puede llegar a ser un líder muy capaz, predomina la flema o linfa, es el apático, inactivo y pasivo. Es un individuo calmado, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. Es decir, son personas que es muy complicado que los hagas enojar. ¿Por qué? Porque precisamente tienen esta tranquilidad, este equilibrio, este sistema nervioso lento, pero equilibrado.
Son personas serias, impasibles y altamente racionales. Además, son calculadores y analíticos. Esto principalmente por el hecho de que como son personas que no reaccionan de manera muy fácil ante el medio ambiente, por ende, tienen la capacidad precisamente de racionalizar, es decir, de pensar lo que están haciendo, lo que van a hacer. Es flemático, es frío y se toma su tiempo para la toma de decisiones y prefiere vivir una existencia feliz, placentera y sin problemas. Es decir, por ahí le faltó una parte, perdón. Ok, ese tipo de personas no son tan fáciles para dejarse llevar por sus sentimientos. De hecho, son las personas que consideramos o que llegamos a notar como muy distantes, fríos, casi no demuestran sus emociones, pero no tiene nada que ver con, más bien, no significa que no las tengan, sino son más calmados, tranquilos, equilibrados, de manera de que pueden demostrar sus emociones de una manera un poco distinta, ¿correcto? No es como el sanguíneo. Vamos con el que sigue. Nuestro siguiente temperamento sería el colérico. El colérico va a ser un poquito distinto. Este va a ser, creo que, uno de los un poquito más complejos. Se está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y desequilibrado. Este va a compartir la parte del sanguíneo. Es rápido, pero desafortunadamente es desequilibrado. Es decir, encuentra rápida respuesta o rápida entrada a los estímulos externos de la realidad en el sujeto, pero de una manera muy, muy desordenada. Esto va a producir precisamente que el sujeto que sea colérico lo dispone a poseer una alta sensibilidad y un nivel alto de actividad y concentración de la atención, aunque tiene una reactividad a los estímulos del medio y una muy alta correlación. También es flexible a los cambios del ambiente. Esto va a ser algo bueno para él. Es decir, es una persona que se puede adaptar. Dice, cuando se le describe o dice algo que le desagrada, trata de callar de forma violenta a las personas que se lo dicen. Esto va a ser relacionado precisamente con esta parte de que es un sistema nervioso rápido, pero desequilibrado. Es decir, no reflexiona las cosas y si tú le dices algo que le desagrada, desafortunadamente lo va a tomar de una manera muy negativa. Es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones, autosuficiente y sobre todo independiente. Es extrovertido o extrovertida, pero no tanto como la persona de temperamento sanguíneo. Es muy activa la persona, es muy práctica en sus decisiones. ¿Qué significa que es práctica? Muy sencillo. Significa que la persona no le batalla tanto para tomar decisiones como la persona flemático o flemática. No. El colérico va a ser más como de, le dices algo para que tome una decisión, no lo piensa dos veces, pum, te reacciona y te toma la decisión. Esto va a traer consecuencias, ya lo veremos más adelante. Dice, es muy ambicioso, valora rápida e intuitivamente y no reconoce los posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino. Esto va a ser un punto negativo para el flemático, es decir, cuando la persona colérica, que está regularmente basada en la bilis negra, lo que va a pasar es que la persona no valora de manera intuitiva, es decir, no valora de manera muy, 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 muy profunda o intuitiva. Sí lo valora intuitivamente, pero no un grado muy profundo hasta que pueda reconocer los posibles tropiezos, errores y demás. Es como si te dicen, vamos a hacer un proyecto, pero no valoras los pros y los contras. El colérico no toma en consideración estas partes. A lo mejor puede llegar a considerar solamente los pros, pero no los contras. Entonces, esto va a ocasionar problemas para su proyecto. ¿Por qué? Porque en cuanto se presente algo negativo en el proyecto, algún contratiempo y demás, va a ser muy fácil para que la persona lo abandone. Ese se caracteriza por ser impetuoso, soberbio, cambiante, audaz, expresivo, caloroso, rápido. Básicamente son características muy negativas, principalmente la del impetuoso, es decir, como de hacer las cosas ya, rápido, sí, bien. Pero lo lleva precisamente a cometer errores. Es muy soberbio, es muy cambiante. ¿Qué significa? Está cambiando de decisiones constantemente y de opiniones. Tiende a ser decidido y de firmes opiniones, tanto para él mismo como para otras personas, y suele tratar de imponerlas. Son personas que no son tan abiertas a aceptar opiniones de otras personas. Si él o ella considera que esto es así,
Va a ser muy firme en su opinión, a pesar de que se le demuestre que su opinión puede estar equivocada. Y este tipo de personas coléricos pueden llegar a intentar inclusive imponerle a los demás o buscar imponerle a los demás sus propias opiniones. Es muy extrovertido, sí, pero no hasta el punto del sanguíneo. Generalmente prefiere la actividad sin necesidad de ser estimulado por el ambiente, sino que más bien lo estimula él con sus inacabables ideas, planes y metas. ¿A qué se refiere? Muy sencillo. El colérico no es como no es tanto como el sanguíneo, pero tiene una particularidad, podríamos decirlo, buena, que si se supiera trabajar, podría ser muy buena. Prefiere la actividad. Él o ella no son del tipo de personas que van a esperar que el medio ambiente o que la realidad o que la cotidianidad los motiven a hacer estas cosas. No, es más bien él o ella, el colérico, el que busca cambiar la realidad con sus inacabables ideas. Desafortunadamente, bueno, por sus otras características que hemos estado mencionando, quizá no llegue a terminar sus proyectos en determinado momento, pero pues tiene ese punto bueno, la parte de que busca siempre cambiar la realidad. Tiene a fijarse metas muy altas, esto es muy bueno, dice porque considera que es capaz, pero no siempre las cumple. No por falta de capacidad, sino de tiempo u obstáculos encontrados. Nuevamente, es una persona que a la hora de toparse con un contra, como no lo había valorado, pues es muy fácil que al encontrarse con este contra, lo abandone. Por su constante característica de ser cambiante, de ser muy impetuoso y demás. ¿Va? Vamos con el último, que es el melancólico. El melancólico está basado en un tipo de sistema nervioso débil. Este va a ser un poquito distinto a los demás. Dice, se define por poseer una muy alta sensibilidad, un alto nivel de actividad y concentración de la atención, así como una baja reactividad ante los estímulos del medio y una baja correlación de la actividad a la reactividad. Es introvertido. Estas características particulares de los melancólicos son de ese tipo de personas que son es muy difícil de repente llegar a motivarlos o que el medio ambiente los motive. Son personas que regularmente viven en su mundo, nuevamente, como el otro, como el flemático. Su sistema nervioso no recibe de manera muy rápida los estímulos del medio, por lo tanto no reacciona en la misma rapidez que el sanguíneo inclusive o que el colérico, sino es más como el flemático. Es abnegado, perfeccionista y muy analítico. Esto es algo bueno. Es muy sensible emocionalmente. Es un tipo de personas que se pueden llegar a emocionar muy rápido por algún elemento de la realidad. Es propenso a ser introvertido, sin embargo, puede actuar de manera extrovertida. Esto lo vamos a encontrar principalmente cuando la persona se encuentre con alguien con la que se sienta bien, amable, educada, se sienta compatible en algo. No se lanza a conocer gente, deja que vengan a él, es decir, o a ella. Son del tipo de personas que son sociables. Yo le llamaría más como el insociable. El concepto insociable hace referencia a un tipo de personas que no evita las relaciones sociales con los demás. Vaya, la redundancia, perdón. No evita las relaciones sociales, es decir, no evita el contacto con los demás, pero tampoco no los está buscando. Si tú te arrimas, los saludas y de repente hay un clic de algo en común que les interesa y demás, se va a hacer una muy buena amistad. Pero no es como que él o ella lo haya estado buscando. Sus tendencias perfeccionistas y su conciencia hacen que sea muy fiable, pues no le permiten abandonar a alguien cuando están contando con él. Es decir, el hecho de que sea perfeccionista, muy analítico y muy perfeccionista, le va a dar precisamente el punto clave para que las personas confíen en él. Además de todo, posee un gran carácter que le ayuda a terminar lo que comienza. Eso también es muy bueno. Dice, pero es difícil convencerlo de iniciar algún proyecto debido a que siempre está considerando los pros y los contras en cualquier situación. Esto es contrario al flemático. Es decir, mientras que el flemático no toma en consideración los pros y los contras, simplemente toma la decisión y se lanza sobre el proyecto. No, es muy difícil que tú lo pongas a iniciar un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque va a considerar siempre
todos los pros y los contras, y hasta que esté perfectamente seguro o segura es cuando iniciará un proyecto. Ahora, hay otra característica. Si no ha terminado un proyecto, es muy difícil que inicie otro. ¿Por qué? Porque siempre le gusta terminar las cosas que empieza. Es muy poco afectivo, es muy tranquilo, es muy calculador, le gusta la vida cómoda y lo fácil. El melancólico es el más rico y complejo de todos los temperamentos y suele producir tipos muy analíticos, abnegados, dotados y muy perfeccionistas. Antes que nada, antes de terminar la clase, ¿no? ¿Qué significa esta parte de que sea muy analítico? Bueno, muy sencillo. Una persona analítica es precisamente una persona que contempla un hecho de la realidad, pensemos un problema de la realidad, ¿y qué hace? Lo desmorona, lo despedaza dentro de su propia mente, lo empieza a despedazar para tratar de comprenderlo. Encuentra las relaciones entre cada una de esas piezas, cada uno de esos elementos. ¿Vale? Es como si ustedes vieran a un niño chiquito que agarra un carrito para desarmarlo, para ver cómo funciona, cómo se relacionan las ruedas con el motor, cómo se relaciona el motor con el movimiento del carro y demás. Y ya que lo conoces, lo vuelves a amar. Es más o menos así, pero ahora estaremos hablando con la realidad, ¿vale? Con libros. Es una persona analítica, te puede resolver un problema muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad de análisis, ¿vale? Entonces, estos son los 4 temperamentos que hablábamos perdón. Estos son los 4 temperamentos, una disculpa, so- eh, de toda la propuesta de la personalidad de Hipócrates. Repito, Hipócrates va a ser precisamente considerado uno de los principales iniciadores de la medicina moderna, principalmente por esta parte de la cuestión de que tanto su teoría de la personalidad como la teoría de cada una de las enfermedades que él haya podido encontrar en su historia, él consideraba que tenían una causa racional. Es decir, estaba basado en un elemento físico, no un elemento espiritual. Entonces, esa va a ser la particularidad y ese va a ser el punto clave que podríamos rescatar de Hipócrates para nuestra clase posterior, ¿ok? Con eso estamos terminando el día de hoy. El día de mañana ya estaríamos trabajando con Platón, ¿vale? En esta ocasión, muchachos, antes de pasar con Platón, voy a dejar una actividad aparte de la que siempre he dejado, que es sus apuntes con su nombre, su generación, su nombre, su generación y su material. Ahora lo que vamos a hacer es que ustedes van a tratar de categorizarse ustedes mismos, es decir, clasificarse dentro de unos de estos temperamentos. Es muy posible que alguno de ustedes pueda tener características de uno, de otro, o a veces hasta de los 4, pero como Hipócrates lo mencionaba, va a haber algo que va a imperar más en nosotros. Entonces, de esa manera vamos a poder comprender de qué tipo de temperamento seríamos. Entonces, la tarea va a ser que hagan una clasificación de ustedes mismos, es decir, a qué temperamento o temperamentos podrían pertenecer y cuáles son las características que tienen de ese temperamento o de esos temperamentos, ¿va? Entonces, el apunte es un apunte, la clasificación de su propio temperamento es tarea, ¿correcto? Como siempre, si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar directamente por el mensaje, ¿correcto? Recuerden que estamos conectados en el tiempo que ya habíamos quedado. Si no hay algo más, muchachos, me despido. Que tengan muy buen día.